Muy buenas, estimados compañeros, compañeras, vecinos, ciudadanos. Nuevamente estamos ante una versión más de Canta Claro. Este es un especial que hemos realizado, producto de los acontecimientos que se vienen en esta semana y cómo están llegando los distintos sectores a estos acontecimientos. Lo que encontramos es que estamos nuevamente con una mayor profundización de la ya deslegitimada función de gobierno que tenemos en esta alianza constituida por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, una profundización que ha llegado a límites insospechados. Lo que tenemos, por ejemplo, en estos días, noticias de la huelga del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal, particularmente los trabajadores de la morgue, que ante la cantidad de muertes que están sucediendo en el país y sobre todo en Lima, ya han sobresaturado su capacidad de servicio y por lo tanto están pidiendo mejoras para poder prestar mejor estos servicios, en vista de que no se están dando los recursos suficientes para atender incluso a las personas ya fallecidas que llegan a la morgue en distintos momentos. Lo que encontramos además, el enorme impacto en términos de cantidad de muertes que ha habido en los últimos años. En el año 2017 se registraron 671 homicidios en el Perú. En el año 2018 se registraron 911 asesinatos. En el año 2019 se registraron 1.070 asesinatos. En el año 2020 se observó una ligera disminución que llegó a 1.002 casos de fallecimientos producto de estas muertes violentas. En el año 2022 esto se incrementó a 1.516 homicidios. Y el año 2023 finalizó con una cantidad de 1.431 homicidios. Este año, a este mes, a estos días, estamos ya en 1.700 homicidios. En este año. O sea, obviamente las cifras son claras, son incontundentes y expresan pues esto que el gobierno trata de ocultar en varias oportunidades, de decirnos que el tema de las muertes no son tan significativas, lo que hay es más una sensación de inseguridad, que esto no es tan grave, que esto se puede controlar. Y lo que encontramos es que efectivamente las muertes se están ejecutando en la ciudad y muchas de estas muertes, como bien lo reporta la Dirección de Inteligencia de la propia Policía Nacional de Perú, que entre enero y octubre del 2024 se realizaron 1.789 homicidios que son de las siguientes características: 934 por sicariato, 498 por homicidio calificado, 142 por homicidio simple, 117 por homicidio por robo seguido de muerte, 84 feminicidios y 14 casos clasificados como otros delitos. Entonces es indudable, está claramente establecido que estamos frente a una ola criminal que está afectando la vida de los peruanos y que en muchos de estos casos esta ola criminal desarrollándose a través de las extorsiones y otros mecanismos, ha incrementado obviamente el riesgo de vida en nuestro país, en nuestra ciudad, y en general se está desarrollando en gran parte de las regiones del país. ¿Cuáles son las respuestas frente a eso? ¿Cuáles son las respuestas que tenemos de parte del gobierno? No cambian las reglas, más bien incrementan el favorecimiento de las reglas a favor de la criminalidad. Acabamos de conocer noticias, por ejemplo, que a través de un decreto legislativo el gobierno ha elevado las sanciones no en el sentido para favorecer la persecución de la criminalidad, sino todos aquellos delincuentes cuyas sanciones sean hasta 5 años, pueden salir en libertad condicional. O sea, eso es lo que ha aprobado el gobierno. ¿A quién ha favorecido? ¿Quién es el primer favorecido de esta medida? El señor Kenji Fujimori, que él ha sido condenado a 4 años, 6 meses de prisión efectiva y la Corte Suprema tuvo que variar su condena a 4 años, 6 meses de prisión condicional. O sea, el señor está libre gracias a una disposición dada por el gobierno de Dina Boluarte al amparo de las facultades que le había dado el Congreso para emitir una serie de normas para protegernos de la seguridad, según decía al principio. Y lo que estamos encontrando, que en lugar de proteger nuestra seguridad, lo que está haciendo es más bien proteger a los delincuentes y dejarlos libres más tempranamente. Acusación injusta de parte del gobierno con la Fiscalía, diciéndole que toda la culpa de la criminalidad y de la presencia de los hechos delictivos en nuestro país tienen que ver porque la Fiscalía libera a los delincuentes, los jueces liberan a los delincuentes, cuando gran parte del desarrollo y el despliegue mayor de la criminalidad tiene que ver con las normas que viene dando el Congreso y el Poder Ejecutivo. El consabido 32.108, por ejemplo, la ley 32.108, que es la ley que favorece a las organizaciones criminales, está siendo usado por las organizaciones criminales para liberarse
y ya tenemos en el caso Orellana, que era un caso que todos conocimos con respecto a cómo este señor se apropiaba de terrenos de propiedad del Estado, asumiéndolos como propios, en contubernio con la Fiscalía, con mejor dicho, contubernio con registros públicos y notarías. Este señor y toda su banda, sobre todo su banda, el señor todavía va a purgar algunos años más de prisión, pero toda su banda ha quedado en libertad, ha quedado libre gracias a estas normas que da el gobierno, y que incluso la Corte Suprema, al momento de determinar su fallo, cuestiona estas normas y dice que lamentablemente tienen que verse obligados a ejecutar estas normas porque así lo dicen las leyes. ¿Y las leyes quiénes lo dan? Los del Congreso de la República. ¿Las normas quiénes los permiten que se den de esa manera? El Poder Ejecutivo. Por eso es que tenemos este contubernio, que es un contubernio criminal para el pueblo peruano. Tenemos además que la única idea que se les ocurre a estos señores es decretar el estado de emergencia en 14 distritos de Lima. ¿Cuáles son las consecuencias de la declaratoria del estado de emergencia? Ningún solo criminal detenido, ninguna sola banda desactivada. Todo sigue igual y la ineficiencia y la ineptitud del ministro del Interior está patentizado para todos los peruanos, y que lamentablemente este gobierno, porque es un gobierno de ineficaces, no quiere perder un ineficaz y un inepto, y por lo tanto lo mantiene en el gobierno a pesar de que no está haciendo ninguna acción que permita efectivamente salvar a las personas. Además tenemos algunos otros elementos que han sido aprobados por este gobierno, por ejemplo el permitir que los policías y militares se desplieguen por toda la ciudad, y cuando ellos cometan algún crimen con respecto a la población movilizada, no puedan ser juzgados por la justicia ordinaria, sino sean juzgados por la justicia militar. O sea, han vuelto al fuero militar y policial todos los asesinatos que pueden cometer los policías y soldados en ejercicio de su función, incluso cuando estos asesinatos no están debidamente justificados, no han sido hechos en defensa propia, y se ha asesinado a mansalva a población civil, como ocurrió en Puno, como ocurrió en Cusco, como ocurrió en Apurímac y Ayacucho. Entonces tenemos un gran problema en términos del ejercicio de gobierno, o sea, un gobierno que en lugar de responder a las necesidades de la gente de la lucha por la seguridad, lo que hace es se pone a las espaldas y más bien protege a las organizaciones criminales, protege a quienes delinquen, protege a quienes actúan en contra de la vida de la población, y eso es lo que a nosotros particularmente nos parece importante. Este gobierno no tiene ningún contacto con la realidad del pueblo. Acabamos de ver, hoy día se inicia la virtualidad de las escuelas, la virtualidad de las escuelas de Lima. ¿Qué justifica esto? ¿Qué justifica que se vulnere el derecho a la educación de miles de niños? ¿Cuál es el argumento? El argumento es para salvaguardar que la APEC se desarrolle en la mejor tranquilidad. El APEC se va a hacer fundamentalmente en los distritos de San Borja, San Luis, La Victoria, Miraflores, algunas actividades en el centro de Lima. ¿Y por qué no dejar estudiar a los niños de Caraballo, Puente Piedra, Comas, Ancón, Santa Rosa, niños de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, niños de Chosica, Ate, Vitarte, niños de Santa Anita? ¿Por qué dejar a estos niños sin recibir las clases? ¿Cuál es el argumento? No hay ningún argumento, no hay ninguna justificación. Es una torpeza más que comete este gobierno en el marco de sus decisiones prácticamente fuera de toda razón, no tiene ninguna explicación, y que lamentablemente incluso tienen justificaciones tontas como la que ha dado el ministro Chero, de decir que ahora será la oportunidad para que los niños estén junto con sus familias. ¿Cómo van a estar junto con sus familias niños que, primero, muchos no tienen computadoras, pues por lo tanto no va a haber clase virtual? Y si tuvieran computadores y sus padres también estarían en actividad virtual, porque no solamente hay que acreditar que los niños no vayan a las escuelas, los universitarios no vayan a las universidades, todos los que se reciban en sus casas, sino también ha decretado que la empleocracia, que los empleados estatales también harán teletrabajo. Y este teletrabajo implica tener computadora, tener internet. ¿Habrá suficiente internet, suficiente computadora para todas las personas que se queden en casa producto de esta decisión del gobierno? Todos tienen más de 3, 4, 5 computadores en su casa para poder atender esta decisión gubernamental. ¿El gobierno ha hecho algo para que todos tengan computadores, tengan estos servicios? Lamentablemente no. Entonces es una medida, simplemente lo que busca es dejar a los niños fuera del sistema educativo por 3 días y en la práctica retrasarlos en su proceso de formación. Eso es lamentable que el gobierno se juegue con
los derechos de los niños y que afecte los derechos de los niños a partir de esta decisión. Pero además encontramos otros temas, o sea, tenemos un gobierno casi sin contacto con el pueblo. Acabamos de ver, hace una semana nomás, la manifestación hecha por cientos de ciudadanos en el Hospital María Auxiliadora contra el ministro de Salud gritando "Dina asesina". Ciudadanos que no están organizados por nadie, ciudadanos que simplemente están hartos, indignados de esta situación de desgobierno y que se han manifestado abiertamente exigiendo la salida de Dina Boluarte, llamándola de Dina asesina, producto del hartazgo que tenemos nosotros y de la incompetencia absoluta que está manifestando este gobierno. La indignación es una indignación que recorre todo el país. Hay una especie de insurgencia ciudadana que se viene desarrollando en el país y esa insurgencia ciudadana se debe al hartazgo, a la indignación frente a la incompetencia, a la frivolidad con la que se gobierna el país, preferir atenderse con cirugías plásticas para mejorar su presentación y sin tener en cuenta las necesidades de la gente. Preferir ponerse los roles que le regala su Huayqui a atender las necesidades de la población. Preferir una serie de actos frívolos que no tienen nada que ver con la función de gobierno a atender las necesidades de la gente. Por eso es que nosotros nos llama la atención, y esto es un elemento importante, o sea, estamos en una situación muy crítica y lo que tenemos además, estamos observando que existe una coalición mafiosa que se mantiene en su plan. A pesar de todo este problema de legitimación, más del 90% de los peruanos repudia al Congreso de la República, repudia a Dina Boluarte, ellos siguen en su plan. ¿Y cuál es el plan? El plan, por ejemplo, en estos momentos han logrado hacerse de la Junta Nacional de Justicia, para poder ellos nombrar los jueces y fiscales de la nación. ¿Qué están buscando garantizar con esto? Es impunidad. Todos los delitos que cometan ellos van a ser archivados. ¿Por qué? Porque están tratando de copar todo el sistema de justicia. Han nombrado a esta Junta Nacional de Justicia a puertas cerradas, en secreto, sin transparencia. Esta forma de elección de la Junta Nacional de Justicia ha sido incluso observada por la misión de observadores que ha dicho que esta forma de elección de la Junta Nacional de Justicia no cumple con ningún estándar importante en materia a nivel internacional de elección de este tipo de personas que se van a dedicar a función tan importante como es la de designar jueces y fiscales de toda la República. Entonces estamos frente a un copamiento del sistema de justicia por esta mafia y que de esa manera se están garantizando impunidad hacia más adelante. Entonces estamos, por ejemplo, muy claro que en esta aspiración de lograr esta impunidad se encuentran aliados Dina Boluarte, por las razones que ya sabemos, Vladimir Cerrón, también por las razones que ya sabemos, porque el hombre es perseguido por la justicia, también la señora Keiko Fujimori, por las razones que sabemos, también por todos los casos que ella tiene con respecto a diversas carpetas fiscales sobre hechos delictivos, César Acuña, también, obviamente, es uno de los primeros que ha logrado incluso archivar muchos casos en el norte por su contubernio con muchos jueces y fiscales del norte. El señor José Luna Gálvez, que también tiene una presencia importante. Tenemos además otros casos de esta naturaleza y que están permitiendo, obviamente, desarrollar toda una línea de defensa de estos núcleos para buscar de alguna manera tener esa impunidad y garantizar, perennizar un gobierno como el que tenemos, con mayor profundidad y mayor consolidación el año 2026. Estamos ante una construcción de una ruta de estos grupos mafiosos, de una ruta que lo que busca es eso, perennizar en el poder el modelo de gobierno que vienen desarrollando en estos momentos. En estos días también tenemos el APEC. La APEC, que es una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará el 14, 15 y 16 de noviembre. A esta reunión han garantizado su participación la mayoría de presidentes de los 21 países. En algunos casos estarán ellos directamente y en otros casos mandarán delegaciones. Esta es una reunión donde no estarán ausentes, porque los presidentes de Rusia, el presidente Biden y el presidente Xi Jinping, que van a estar presentes. El único que tiene con vocación de tener reuniones de Estado, o sea, no vienen solamente a la APEC, sino vienen a reunirse con Dina Boluarte, es el presidente chino. ¿Pero por qué? Porque tienen que inaugurar
el megapuerto de Chancay. Y el megapuerto de Chancay lo van a hacer a puertas cerradas. Ni siquiera va a ir el presidente chino a Chancay. Lo van a hacer vía virtual, la forma como se hacen en estos tiempos las cosas, en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué pasa eso? Porque no le garantiza la seguridad al propio presidente chino. Y el presidente chino ha dicho, yo hago la inauguración estando en Lima, en la ciudad, con todos los resguardos que necesito, y eso va a ser en el Palacio de Gobierno. No se van a trasladar al megapuerto de Chancay, lo cual implica pues un síntoma del fracaso. Y el gobierno cree que los presidentes de la PEC, los representantes de la PEC, no se dan cuenta que en el país estamos viviendo en situaciones de extrema violencia. Y en ese sentido, el APEC, teniendo una agenda básica sobre, por ejemplo, básicamente, crecimiento inclusivo, que es parte de la agenda que se tratará en la APEC, políticas que aseguren que el desarrollo económico beneficie a toda la población, que se va a discutir en la APEC, digitalización y formación económica, estrategias para reducir la informalidad económica en la región, con apoyo de tecnologías digitales. O sea, esa es la agenda oficial de la APEC. Pero también hay una agenda que no es la oficial, y es la agenda real, que muchas veces, o sea, establecer mecanismos para desarrollar las riquezas de los países ricos o de economías consolidadas y aprovechar las necesidades de inserción de los países con economías débiles para establecer acuerdos de dependencia bajo la integración de los mercados de los países del Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el presidente chino? Obviamente no busca una relación de igual a igual con el gobierno peruano, de igual a igual con el gobierno de Taiwán, de igual a igual con el gobierno mexicano, sino busca establecer mecanismos con los cuales ellos puedan expandir sus inversiones y en condiciones de desigualdad para los países. Es lo que estamos teniendo. El megapuerto de Chancay hasta ahorita, en el diseño, está para traer más importaciones que para exportar, para facilitar el mercado, abrirle el mercado a China en toda la costa del Pacífico, y ese es el eje principal de esa transacción. No está diseñado, por ejemplo, para que nosotros podamos exportar nuestros productos manufacturados a través de ese megapuerto, porque no hay ningún incentivo en el país para mejorar nuestra producción, industrializar nuestra economía, mejorar, darle valor agregado a nuestros productos metales, a nuestros productos agrícolas, sino simplemente está diseñado más para favorecer la inserción de China en la economía de la costa del Pacífico. Y en esa línea se viene desarrollando, y por eso que esperamos que los beneficios residuales que van a tener nuestro país, producto de este megapuerto, sean mayores, pero sobre todo que tengamos gobiernos en el futuro que hagan uso de ese megapuerto para favorecer el desarrollo de nuestras economías. Y ese es un elemento importante que nosotros necesitamos empezar a empujar. Y la inseguridad del país también se expresa en el APEC. O sea, obviamente en estos días del APEC, la demanda de inseguridad, o sea, obviamente no solamente va a afectar a los funcionarios que vienen a la reunión, sino que el país mismo está llamando con fuerza, a partir de acciones muy concretas como la del paro del 13, 14 y 15, está llamando a la comunidad internacional a que sean conscientes de la debilidad institucional que tenemos como país y del desgobierno que existe en nuestro país y de la situación de la inseguridad. Reclamándole también a Dina Boluarte tomar medidas concretas, y que lamentablemente es incapaz de hacerlos, y por eso ya muchos sectores están hablando de la renuncia de Dina Boluarte, la exigencia de la renuncia de Dina Boluarte o la vacancia de Dina Boluarte. Estamos en una situación obviamente que va a generar un gran problema en nuestro país, y por eso es que necesitamos empezar a desarrollar un conjunto de fuerzas, un conjunto de acciones desde la población. Entonces, la convocatoria del plano 13, 14 y 15 es una convergencia de voluntades de diversas instituciones que tienen diferentes objetivos. O sea, no todas tienen el mismo objetivo, no todas están alineados en una sola opinión política. Son fuerzas diversas de la sociedad que, ante la situación en la que estamos, están expresándose a través de este paro nacional del 13, 14 y 15. Paro nacional que va a tener distintas connotaciones. En algunos casos será un paro de los 3 días, efectivamente, la gente se movilizará, parará la ciudad durante esos 3 días. En otros casos habrán algunos despliegues sectoriales, como es el caso de los vendedores de gamarra, que pese a la tradición ejecutada
por quien asumía su representación, que dijo que él no iba a parar el 13, 14 y 15 porque habían aceptado que el gobierno sí iba a solucionar el problema. Pese a eso, los verdaderos trabajadores de Gamarra se están movilizando y han decretado que el día 14 ellos se van a movilizar en pleno APEC, en La Victoria, muy cerca a la región de la APEC, manifestando su preocupación frente al desgobierno, manifestando su despreocupación frente al que el gobierno le ha dado la espalda al derecho a la vida de gran parte de la población, y eso es importante porque estamos construyendo un frente lo más social, lo más amplio posible en torno al problema de la inseguridad, que debe convertirse, y está yendo, porque ya esta plataforma del paro del 13, 14 y 15 ha ido acumulando algunos temas. Por ejemplo, el problema de la crisis hídrica, por ejemplo, el problema del agua. Ustedes saben que a través de un decreto legislativo el gobierno no solamente quiere privatizar el servicio de agua potable en los hogares, sino está privatizando las fuentes de agua, del agua, está privatizando de donde proviene el agua, está queriendo establecer niveles de concesión para que eso caiga en manos privadas y en la práctica el agua deje de ser un derecho humano y se convierta más en un negocio privado. Eso también ya es parte de las banderas de los distintos sectores que se están movilizando. Entonces está la inseguridad, está el problema del agua, están habiendo el problema también de la justicia para los que han sido asesinados en las acciones de diciembre del año 2022 y marzo del año 2023, más de 50 fallecidos. Sus familiares también están en esta disputa y están agregando sus puntos a la defensa, y los otros puntos que ya están conocidos, como son el problema del costo de vida, la hambruna y las dificultades que vive el país. Entonces, se está expresando a través de estas acciones un frente lo más amplio posible de distintos sectores en contra de los dos pilares que sostienen esta mafia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La gente no solamente está contra DINA, la gente también está contra el Congreso. La gente también está reclamando por la inoperancia, ineptitud e incapacidad que tiene este Congreso de la República, y tenemos que tener muy claro que en la consigna de muchos ciudadanos, el que se vayan todos, también están expresando una voluntad de cambio y transformación. Todos estos son elementos que van surgiendo producto de las luchas que vienen desarrollando los distintos sectores. Otro tema final es el problema de cómo hacemos nosotros para cambiar el país. ¿Cuál es la ruta que se fijan los sectores populares para eso? Hay una ruta que tiene la coalición mafiosa, por lo menos expresada a través de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha determinado, y obviamente esto no es una determinación personal, es una determinación de la mafia, de la coalición. Esto es producto de una conversación que he tenido con Keiko Fujimori, con César Acuña y otros sectores, que DINA ya no es imprescindible a partir de abril del año próximo. ¿Cuál es la fecha? 12 de abril. El 12 de abril, Dina Boluarte debe convocar elecciones al año 2026. En ese momento, deja de ser útil a la coalición mafiosa. ¿Cuál es el problema de la coalición mafiosa? Es aguantar el proceso con Dina en la presidencia de la República y aparecer ellos como aliados de esta gestión de desgobierno que hemos tenido con Dina Boluarte, o aparecer como los opositores frente a esta situación. Y la presunción es que están más por ellos deshacerse de Dina y no permitir que otros presenten mociones de vacancia si no son ellos mismos, porque ellos quieren con eso producir una ruptura, decir que todo lo que pasó con Dina tiene que ver con un gobierno de Perú Libre, que tiene una relación con la izquierda, que por lo tanto ellos son los responsables de todo lo que ha pasado en el país, y que ellos sí se alistan a hacer un gobierno para el cambio, para la transformación. Esa es la presunción, por eso su idea, su cálculo electoral es que el 12 de abril, convocar elecciones, ellos alistar la vacancia de Dina. El problema que tienen es el siguiente: ¿a quién ponen en reemplazo de Dina? Eduardo Zaguata, Patricia Juárez, Valdemar Cerrón, María del Carmen Alba. No tienen propuestas para la transición. Y esa es su dificultad. No tienen propuestas para la transición, pero ellos necesitan una transición que garantice que el año 2026, con los cambios de reglas electorales que han hecho ellos, que el año 2026 ganen las elecciones. Ellos necesitan una transición que les permita perennizar su proyecto de gobierno.
No quedarse en el 2026 solamente ganando las elecciones, sino perennizarse en términos de la gestión del gobierno del país. Y por eso que para nosotros es muy importante también trabajar una estrategia desde el campo popular. Y desde el campo popular tenemos que trabar ese proceso. Tenemos que trabar ese proceso, y trabar ese proceso implica seguir desplegando las luchas populares, la movilización popular, pero detrás de una gesta democrática que implique la necesidad de articular todas estas demandas en una lógica de un proyecto diferente de país, de un modelo diferente de gobierno, de un modelo diferente de sistema, para que podamos producir un cambio real, sustantivo en nuestro país. Estamos entrando a esa etapa y es probable que tengamos grandes dificultades en estos tiempos, producto de cómo ha ido avanzando la coalición mafiosa, pero necesitamos desplegar desde el movimiento popular, desde el máximo de unidad de los sectores populares, una capacidad que permita efectivamente derrotar esta coalición mafiosa. La derrota tiene que ser en el plano electoral, en el año 2026 ganó el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, pero también tiene que ser una derrota política social. Tiene que haber una ciudadanía organizada que impida en el futuro el desarrollo de este tipo de gobiernos como el que estamos sufriendo en estos años, que de una vez impida que estos gobiernos de aventureros, de irresponsables, de delincuentes, de mafiosos, vuelvan a encaramarse en el poder y tengamos un país para los ciudadanos libres, dignos, democráticos, que buscamos salidas en función de la historia para el país y el progreso y el desarrollo de un sistema con justicia social. En esa línea nos ubicamos nosotros como Cuenta Claro, y en esa línea convocamos a las diversas fuerzas políticas para avanzar en esa orientación y construir un proyecto diferente para un país como el nuestro, que no puede seguir enlodado en la situación en la que estamos. Muchas gracias.